En vuestros corazones. Ahora, el Mesías está aclarando algo, mis ovejas. La palabra mis ovejas, eso tiene que ver con un sello, propiedad. Él está diciendo que él tiene sus ovejas. Amén. Y que no todo el mundo pertenece a ese redil. Y no todo el mundo es oveja de Cristo. Él dice, mis ovejas me escuchan. ¿Cuál es la característica de que nosotros somos ovejas de él? Cuando escuchamos. Una de las características de las ovejas es obediencia, sumisión, indefensa. Las ovejas son meopes. O sea, ellos no ven bien. Las ovejas es el único animal que no percibe el peligro. Que viendo el peligro vas a él. Las ovejas es el único animal que no se defiende, pero tampoco grita. Sea el nombre del Señor bendito. Aleluya. O sea, hay características que nos enseñan de que somos ovejas de Dios. Cuando tú ves que una persona no tiene sometimiento, que una persona que vive en crítica, una persona que hoy se levanta, hoy está destruido, una persona que habla de su pastor, que habla de los ministros, una persona que ataca a los otros hombres de Dios, está manifestando, está revelando una naturaleza de que no es oveja. Porque las ovejas no se defienden. Las ovejas tienen un defensor. La actitud de la oveja es obediencia. Ahora, hay una diferencia entre la oveja y el ovejo. Porque dentro de la iglesia hay ovejo y hay oveja. Aleluya. El ovejo es un poco más grande. Es un prototipo de oveja, pero no es oveja. Entonces, el ovejo muchas veces ataca a los pastores. Te estoy hablando de algo literal. O sea, te estoy hablando de algo que sí existe. Y el ovejo cuando ataca, él te derriba. Y luego que él te derriba, él va y te huele. Si él siente que tú estás respirando, te va dando golpes hasta que tú mueras. Y si no logra matarte, cuando tú te vas, ya él te conoce. Y donde quiera que te vea, te va a atacar. Entonces, hay muchas personas dentro de la iglesia que son ovejos, no ovejas. Bendito Dios, aleluya. Porque la oveja siempre es sencilla, es humilde. Dios. Las ovejas no buscan lo suyo, no se envanecen. Las ovejas que son de Cristo dan fruto de que son ovejas. Y una de las características de las ovejas es la lana. Santo. Entonces, hoy en día vemos gente que en vez de, que decía la misionera Yuri, y es que hay pastores que son asalariados. Justamente cuando las personas en Oriente Medio no tenían hijos varones, tenían hembra, y aquí entra el caso de Raquel, ellos solían pues traer pastores asalariados, pero esos pastores lo que hacían que robaban, no cuidaban las ovejas y la maltrataban. Y por eso muchas veces encontramos en la Biblia que mujeres tuvieron que tomar el oficio de pastor, porque ellos mandaban esas hijas pastorear por causa de los pastores asalariados. Por eso tenemos el ejemplo de Raquel y Lea, ellas eran pastoras, y también la esposa de Moisés, Séfora, era pastora, y ella es que instruye a Moisés al pastorado. Pero cuando justamente Moisés se encuentra con la zarza ardiendo, es una característica esencial. En primer lugar, en Israel se dan las 4 estaciones del año. O sea, se manifiestan porque en todos los países se dan. Aquí en Santo Domingo no, porque en Santo Domingo hay calor, 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 y a veces es una brisa fresca. Pero en Israel, siendo un pueblo desértico, no, pero sí se dan las 4 estaciones del año. Entonces, las 4 estaciones del año, sobre todo en el verano, que la temperatura ascendía a más de 100 grados Fahrenheit, estamos hablando 50 grados centígrados, muchas veces los árboles se quemaban por la temperatura tan baja y el pasto se quemaba. Pero también en el invierno no había pasto, y en el otoño hacían brisa tan fuerte que destruían los árboles, hacían tormenta de arena. Entonces, ¿qué hacía? ¿Por qué Jesús dice yo soy el buen pastor? Y él dice yo soy el camino. Porque los pastores, cada vez que se daban las estaciones del año, ellos solían irse, caminar kilómetro tras kilómetro buscando pasto fresco. Porque si no había pasto en Madián, ellos tenían que salir. Si no había pasto en Judá, tenían que moverse a otra provincia. Aleluya. Entonces ellos se iban delante con las ovejas. Por eso que tú ves un Moisés que se encuentra con una zarza que arde pero que no se consumía. Pero ¿qué hacía Moisés en el Sinaí? Estaba a kilómetros de Madián, justamente porque Moisés era un buen pastor. Y el buen pastor, el que es pastor, alimenta a las ovejas. Un pastor tiene que tener 3 características esenciales para un crecimiento genuino en la iglesia. Número 1, tiene que tener amor. Número 2, tiene que tener pasto. Y número 3, tiene que tener agua. Si te hace falta una de esas características, las ovejas la buscarán. Porque si yo como y no hay agua, yo necesito saciar mi sed.
Amén. Si yo bebo y no hay pasto, yo necesito saciar mi hambre. Entonces, por eso es que vemos que hay una migración de ovejas, de iglesia en iglesia, porque hay pastores que uno tiene pasto, otro tiene agua, otro tiene amor, pero no tienen las tres condiciones que necesita. Un buen pastor tiene que tener amor. Amor es la cobertura pastoral, la alimentación pastoral. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, porque ellos solían ir y buscar pasto donde lo encontraban y duraban meses perdidos, duraban semanas buscando pasto, y por eso es que tú ves que Moisés era un buen pastor y se encuentra con una zarza que ardía pero que no se consumía. ¿Por qué esa zarza ardía y no se consumía? Porque era en el verano, Yuli, estaba en el verano. Entonces Dios permite que el pasto de Madián se quemara, que el pasto de Madián, gloria a Dios, muriera, para que Moisés se fuese con las ovejas a buscar pasto fresco. Entonces se encuentra con la zarza ardiendo. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces por eso es que hay unas características esenciales. Hay muchos pastores que deben formarse, deben prepararse, deben buscar pasto fresco, perdón. Ahora, cuando hablamos de pasto, no estamos hablando de una comida natural, de una comida literal. Estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es el pasto que las ovejas necesitan. Cuando un pastor tiene buen pasto y las ovejas van los domingos a buscar ese pasto, a alimentarse, y el pastor tiene pasto de la palabra, esas ovejas serán saciadas. Ay. Pero hay otro factor determinante. O sea, no solo debemos tener pasto, también debemos tener agua. ¿Y qué dice la Biblia concerniente al agua? Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios viene sobre vosotros, en nuestro interior correrán ríos de agua viva. O sea que esa agua viva representa el poder de Dios, representa la manifestación del Espíritu Santo, y es cuando esas ovejas, su sed es saciada. Por eso Jesús se compara con el agua. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Ustedes no saben a quién adoran, porque ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre, sino que el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero primero él le dice, dame un poco de esa agua, probándola a ella. Santo. ¿Y qué le dice a ella? Como siendo judío, tú me pides a mí, dame de beber. Porque había un problema entre los samaritanos y los judíos. Y Jesús le dijo, si supiese quién es que te habla, tú le dieras de beber, porque el agua que yo tengo es un agua que no tanto que calma la sed física, sino también que salta para vida eterna, y el que bebe de mi agua no tendrá sed jamás. De manera pues que nosotros, los pastores, el pastor que Dios pone, que Dios llama, está capacitado. Sí. O sea, el pastor que Dios envía lo capacita. Nunca para Dios estaremos capacitados. O sea, si tú estás esperando estar capacitado para ir, nunca te va a avanzar, porque Dios nos capacita. Porque es que esto no es a lo loco, esto viene de un diseño desde antes de la eternidad. Y cuando Dios te llama para apacentar sus ovejas, justamente el pastor viene de pasto, de alimentar. Entonces cuando Dios te llama, tú vienes con las tres características, que es el amor, el pasto y el agua. Cuando un pastor tiene esas tres funciones específicas de la palabra, las ovejas están contentas, están alegres porque están saciadas. Y por eso es que estamos viendo es una migración de ovejas, porque hay pastores que se ponen ellos, hay otros que lo ponen los hombres, y hay otros que Dios lo envía. Lamentablemente la iglesia de origen pentecostal tiene ese problema. Amén. Porque que desde que viene un profeta, y hay profetas de Dios, no vamos a engañar. Hay hombres que hablan de parte de Dios, pero hay otros que son inventólogos. Sí. Entonces van y te ven a ti con una falda larga, con un buen porte, pero no saben que tú eres que tú viste de falda larga con un buen porte, pero que eres un chivo disfrazado de oveja. Sí. Entonces te dicen, tú eres pastor. Así dice el Señor, tú eres pastor, pero que tú estás muy lejos de lo que es un pastor. Amén, amén. Entonces ya tú te crees esa palabra, tú caminas con esa palabra y tú crees que Dios te habló, pero no fue Dios que te habló. Entonces ya tú provoca una rebeldía, te va con 2 o 3 gente y en una marquesina en tu casa compra un par de sillas y pone una iglesia. Y justamente la migración de ovejas es por eso, porque hay 3 clases de pastores: el que se pone en ellos, lo que ponen los hombres y el que pone Dios. Si tú estás en un redil que ese pastor no lo puso Dios, o se puso él, o lo pusieron los hombres, entonces hay problema.
Porque ese pastor no te llamó Dios. Santo. Tú no tienes, es que cuando Dios te llama, Él te respalda, Gloria Él te protege. El que se levanta contra ti, se levanta contra Él, porque Él te envió. Aleluya. Y tú no vas a depender de los recursos de esta tierra, sino de los recursos de aquel que te envía. Santo. Hay una garantía cuando Dios envía a un hombre de Dios. Cuando Dios envía a un hombre de Dios es peligroso en el mundo espiritual. Santo. Y hay de aquel que se levante, de aquel que Dios envió. Santo. Porque fue el Padre que lo envió. Y el Padre es responsable de ti porque Él te envió. Ahora, si Dios no te envió, entonces ahí hay problema. Por eso yo digo que hay tres clases de Satanás. Y nosotros nada más conocemos uno. Porque esto es un asunto de llamado. Ahora, hay personas, Julie, que tienen la capacidad, como lo dice la Biblia, a uno le dio un talento, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 5 talentos conforme a su capacidad. Entonces, conforme a tu capacidad, Dios te va a dar. Pero ¿qué pasa? No entiendo por qué todo el mundo quiere pastorear, porque yo no le veo el quid al asunto. O sea, yo después que estoy pastoreando, gloria a Dios, lo único es que sí, yo me gozo porque Dios me llamó. Y cuando Dios te entra en el terreno de Él, tú te gozas, pero no es fácil. Bregar con gente y alma alaba la gloria de Dios. O sea, tú tienes que estar abierto. Tú puedes sanar a la otra persona. Tú escuchas a los demás, pero a ti ¿quién te escucha? A ti ¿quién te sana? O sea, cualquiera puede quedarse desanimado en la iglesia y no ir al culto, pero tú no puedes quedarte. Tú tienes que ir. Tú tienes siempre que tener una respuesta, una palabra positiva. ¡Aleluya! Pero es que cuando Dios te llama, tú fluyes. Gloria a Dios. Y por eso que tú ves que hay tanto desastre. Santo. Y que sale que un pastor hizo esto, que un pastor hizo lo otro. No, es que esos pastores no lo puso Dios. Aleluya. Es que cuando Dios te pone, tu diseño se va a cumplir. Y bienaventuradas las ovejas que se congregan en una iglesia cuyo pastor lo puso Jehová. Santo. Porque cuando Dios pone un pastor, todas esas ovejas serán bendecidas. Porque se abren portales de bendiciones, Sí. tanto físico como espiritual. Dios te dimensiona. Porque Dios llamó a ese hombre o a esa mujer. Y como Dios lo llamó, entonces todo lo que ese hombre va a mandar es bendición de parte de Dios. Pero si Dios no lo puso, hay problema. Entonces ahí se cumplen los 3 diablos. Número 1, el que nosotros conocemos, que es el querubín caído, que luego se convierte en Amén. adversario, que viene del hebreo Hasatán, que Satanás significa adversario. Santo. Ahora, 2 es nuestra carne, el Yeser Halak en hebreo. Esta carne está inclinada hacia el mal. O sea que uno de los diablos más fuertes no es el querubín caído, esta carne. Porque esta carne es mala con M grande. Amén. Ahora, 3 es el ángel que Dios ha puesto a tu lado. Cuando Dios llama a un profeta de Dios, llámese pastor, evangelista, maestro, apóstol o profeta, hay tipo de ángeles que caminarán contigo en tu ministerio. Gloria Los a ángeles que caminan con un evangelista no son los ángeles que caminan con un pastor. Aleluya. Los ángeles que caminan con un profeta no son el tipo de ángeles que caminan con un evangelista. Ay, santo. Gloria a Jesús. Entonces hay diferentes géneros de ángeles. Entonces, en la angeliología, escucha bien esto, estoy hablando de teología. En la angeliología, cuando un ángel es enviado para caminar contigo en un ministerio, el ángel prefiere mejor matarte que tú te le desvíes del ministerio. Porque su asignación, su diseño es caminar contigo, es trabajar contigo. Gloria a Dios. Si eres evangelista, ahora si te entraste al pastorado y ese ángel está diseñado para caminar contigo como evangelista, hay problema. Entonces ese ángel se convierte en un satán. Porque su diseño es caminar contigo como evangelista y tú estás pastoreando. Santo. Por eso tú ves que un Balaam, ¿qué era Balaam? Un profeta. No era un adivino, la Biblia dice, era profeta. Era profeta. Este hombre era descendiente de la dinastía abrahámica. Venía de Lot, de los moabitas. Sí. Y él conocía al Dios de Abraham. Por eso tenía el don de bendecir y de maldecir. Oye, qué don tenía este hombre. Terrible. Yo creo que en Israel encontramos a un profeta. Era un profeta fino. Era terrible, hablaba de parte de Dios. Entonces, ¿pero qué pasa? El profeta está en el monte, el profeta tiene una necesidad, ¿qué? Económica. Y Balac, rey de Moab, sabía que el pueblo de Israel nadie le podía hacer frente. ¿Por qué nadie le podía hacer frente? Porque su pastor estaba con ellos ahí. Su pastor caminaba con ellos. Ellos estaban bajo Torah. Y cuando tú y yo estamos bajo Torah, bajo la palabra de Dios, es una cobertura que el diablo no puede tocar. Santo. Entonces Israel era un pueblo santo. De manera pues que nadie podía enfrentar a Israel. De la única manera que él podía derrotar a ese pueblo era si el profeta de Dios lo maldecía. Pero hay un misterio. Santo. Cuando Dios te bendice, nadie puede Nadie puede maldecirte. maldecirte.
Cuando lo que Dios bendice, ni brujito, ni brujita, ni Juan, ni perencejo te puede maldecir. Nadie puede hacer nada. Entonces, ¿qué hace el profeta? Pues el profeta manifiesta una necesidad económica. El profeta está en una cueva metido. El profeta no tiene un Lamborghini, no tiene una jipeta, no tiene un camello de la época preparada. ¿Y qué dice Balat? Balat le lleva un botín de millones de dólares en tesoro. Y le dice, mira, yo te daré todo esto si tú me maldices ese pueblo. El ángel del Señor le habla, le dice, ve con Balat, pero bendice a mi pueblo. El profeta va con la condición de bendecir al pueblo. Pero el profeta en el camino se acuerda de todo este tesoro. Ay, mi alma alaba la gloria del Señor. Entonces ahí es que entra cuando el hombre de Dios vende la palabra de Dios por los tesoros terrenales. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios conoce los pensamientos del hombre, amén, y como había un ángel que estaba diseñado para caminar con ese profeta, gloria a Jesús, ese ángel desde que se da cuenta que el profeta ha cambiado, por eso la palabra mente viene del griego nous, capacidad para inventar, filosofar. Pablo dice a los Efesios, renovado el espíritu de nuestra mente. La mente humana está conectada al mundo de los espíritus, y en el mundo espiritual hay dos corrientes, una positiva, otra negativa. O tú estás con Dios, estás con el diablo. Lamentablemente el profeta mentalmente se apartó, se descarrió, se conectó al mundo. Iba con la finalidad de maldecir al pueblo, pero ya el ángel lo sabía. Santo Dios. ¿Y qué hace el ángel? Se lo pone en el camino, porque ese ángel estaba para caminar con él. En hebreo es el malajá de Yahweh Elohim, el malajá de Yahweh Elohim, Hasatán a Balaam. Traduzco, el ángel de Jehová se le opuso a Balaam. Sí. ¿Y qué significa Satanás? El que se opone, viene del griego diablo, que significa el que se opone. Fíjate que ese ángel estaba diseñado para caminar con él. Pero el ángel lo que hace ahora es que se le convierte en un Satán, porque él se desvía del camino. Y el ángel de Jehová, ¿qué hace? Saca la espada. Y cuando un ángel, angelología, desenvana, no es para retornar a la vacía. ¿Quién salva al profeta? Dios santo. ¿Quién salva al profeta? Lamentablemente no hay una burra. No hay un burro ahora que te pueda salvar. Mira, yo vengo como esa mula. Yo creo que era una mula. Yo hoy vengo como esa mula a despertar los ojos de muchos, porque lo que hace la mula es que Dios le abre los ojos. La mula está viendo al ángel. Amén. Y está viendo que el ángel está en son de batalla, que el ángel cuando desenvana va a atacar. ¿Y qué hace el burrito, la burrita? Que se detiene y él la golpea. Entonces el burrito habla y dice, oye, pero ¿por qué tú me golpeas? Si siempre hemos caminado por aquí. El hombre que después despierta y ahí le son abiertos los ojos. ¿Y a quién ve? Al ángel del Señor. Entonces eso pasa cuando los ministerios se desvían del diseño de Dios. Si usted es pastor y Dios no lo llamó a evangelizar, no te mete a evangelizar, porque entonces viene un estado de maldición y te destruye, porque el ángel se te está oponiendo. El ángel te está haciendo oposición y quiere llamar tu atención. Yo entiendo que esa gente, antes de salir a la calle, tiene que tener un buen pastor. Estamos en eso. Un buen pastor que lo forme. Pero también tenemos pastores que tienen un llamado pastoral y también evangelístico, pero duran más tiempo en el ministerio evangelístico que en el pastoral. Cuando se descuida la grey, cuando se descuidan las ovejas, eso algo va a pasar. Porque usted hablaba de que había ovejas, pero también habían ovejos. Pero antes siempre hemos escuchado hablar de que hay cabras y de que hay peones. Recuérdese que los que van delante de las ovejas son los pastores, pero los que van detrás de las ovejas son peones. Los peones no les interesa lo que ocurra con las ovejas. Los peones dejan que las ovejas caminen sin directrices y sin guianza, pero el pastor está atento. Cuando un pastor tiene una agenda en Guachupita, lo voy a poner cerquita aquí, y tiene que abandonar una congregación 7 días, usted se agenda por 7 días. ¿Quién está al frente de esas ovejas? Aleluya. Si usted es el que tiene el llamado al pastorado. Usted quizá me diga, Yuli, se capacitan líderes. Líder es una cosa, pastor es otra cosa. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay un problema ahí, Yuli. Respóndamela. Tú eres evangelista y tú vas a pastorear. Respóndamela. Sí, mira, lo que pasa es que hay que tener un equilibrio. Exactamente. Te está hablando un evangelista, un maestro y un profeta para la gloria del Señor. O sea, en mí operan 4 ministerios. Amén. Ahora, yo tengo que ejercer todos esos ministerios porque la Biblia dice que es conforme a tu capacidad que Dios te va a dar. O sea, Dios te capacita para eso.
Ahora, ¿qué yo hago? Yo no recibo ya todas las Está invitaciones. la gente revoltea en las redes sociales. Yo no recibo todas las invitaciones. De hecho, yo tenía un viaje a Europa y una pastora hermana mía, que el Señor la bendiga, estábamos en los trámites, pero tenía una situación en la iglesia. Ya gracias a Dios la iglesia ya sobrepasó. Pero entonces yo no puedo poner delante las naciones que por ese redil que Dios puso a mi mano. Aleluya. Repítalo. No puedo poner delante las naciones o la finanza que tú vayas a recibir por encima de las ovejas. Porque Dios no va a llamar cuenta al diácono, al maestro, al evangelista. Dios mío. Es al ángel de la Mi iglesia. alma Aleluya. Y el pastor tiene que darle cuenta por cada ovejita que Dios te mandó ese redil. Y esto no es, señores, Dios, no hay un patrón más exigente que Dios. Amén. Entonces el pastor tiene que tener cuidado de las ovejas. Ahora yo me agendo, ¿verdad? Cuando en los días que no tenemos culto en la iglesia. Entonces los días que no tenemos culto, Sandy Mato puede ir a dar una palabra evangelística de Gloria parte a de Jesús. Dios. Aleluya. ¿Qué hago en la enseñanza como maestro? Tenemos un instituto bíblico. Nos sirve para la iglesia, pero también estamos ejerciendo Formando. el ministerio de maestro y estamos formando. Ahora mismo tenemos 2 institutos, uno vía online y otro presencial, pero el mismo lunes. Muy bueno. Pero los lunes no tenemos culto en la iglesia. Entonces ahí está el maestro en función, porque yo tengo que ejercerlo. Yo no lo hago por la finanza, porque es una ofrenda que la gente da, sino porque tengo que formar, porque Dios me llamó como maestro. Y es un compromiso que tengo con Adonai Elohim. Entonces así también tengo que ir a predicarle las almas. Si tú me invitas a mí para una campaña afuera, porque hay escasez de palabras, Sí. entonces Dios me capacitó para llevar un mensaje evangelístico, pero sin abandonar las ovejas. Santo. Contraproducente que un pastor salga 3 meses. Yo he visto pastores que han salido 3 meses de la iglesia y la iglesia casi se la ha vaciado. Eso es mucho. Se divide. A menos que sea una necesidad extrema que el Padre te envíe. Gloria a Ahora, Dios. en el caso mío, yo tengo mi esposa. Ella trabaja conmigo en el ministerio. Cuando yo no estoy, ella está. a Jesús. Ahora sí, Julie, Dios te puede dar a ti el ministerio pastoral, evangelístico. Te lo voy a enseñar de esta manera. No es el tema, pero vamos a hacer un paréntesis. Amén. Que sería bueno traer un tema acerca de ese tema, la constitución de los ministerios. Pero te lo voy a enseñar de esta manera. La Biblia dice que en Efesios 4, ¿verdad? Creo que en el 11 dice que a uno llamó Dios como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El apóstol, que es tiene la capacidad de tocar todos los ministerios. ¿Lo ve? Ahora, el evangelista no lo puede tocar. El profeta no puede tocar los demás dedos, ¿o sí? Entonces ahí, míralo ahí. El apóstol sí, Sí. pero esto no. Profeta, el que dice, así dice el Señor. Evangelista, que es que sobresale. El evangelista está comprometido con el reino. El evangelista es el que lleva la palabra a otras iglesias, naciones, tribus y lenguas. Está diseñado, capacitado para echar fuera demonios, sanar los enfermos, resucitar muertos, entre otras cosas. Gloria a El Dios. pastor está diseñado para pastar, para alimentar, juntamente con el maestro. Ahora, aquí está el anillo. El pastor está comprometido con Dios y el pueblo. El pastor está comprometido, hay un sello de compromiso. Y luego viene el maestro. Sin embargo, el único que lo puede tocar es... Entonces, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es aquel que tiene la capacidad de moverse bajo los 4 ministerios. No el apóstol que nos están enseñando ahora. Hello, un apóstol tiene capacidad de pastorear, profetizar, evangelizar y enseñar. Es un apóstol. Santo. Ahora, ¿qué significa apóstol? Y el problema de la... Pues te armo un lío aquí. El problema de la migración de las ovejas. Fíjate que el pastor, nosotros alteramos los patrones bíblicos. Aleluya. La Biblia dice que los diáconos tienen que ser llenos de sabiduría y de buen testimonio. ¿Llenos de qué? De sabiduría. Ahora, cuando nos encontramos con un pastor como David, cuando David huye de Saúl, dice la Biblia que va a la cueva de Adullam. Allí se encuentra con los amargados de la vida, allí se encuentra con los enfermos, con los menospreciados, gente perseguido, gente desnutrido, gente con problemas. Pero ¿quién era David? El que portaba al Padre. ¿Qué hace David? David se enfocó en el problema de esa gente. David enfoca y ve que ellos tienen problemas. Pero ¿qué hace David? Le transmite el corazón del Padre a esos hombres. Y justamente esos hombres más luego se convierten en los valientes de David. Ahora, los diáconos que trabajan conmigo en la iglesia tienen que caminar al nivel que yo camino en Dios. Si no caminan al nivel que yo camino, entonces yo le doy
le doy una licencia, tómese su tiempo. Usted no puede caminar como yo estoy caminando. Porque el ministerio de Cristo no tenía descanso. Cuando el Mesías caminó, cuando el Mesías salió, no miró hacia atrás. Gloria. Dormía donde le cogía la noche. Trabajó casa por casa, pueblo por pueblo, cabeza por cabeza. Eso fue un ministerio genuino, un ministerio poderoso. Cuando los grandes lo entierran, gloria a Dios, con ataúdes de oro, gloria a Jesús. Cuando los grandes entraban en carruaje, él entró en un burrito. Aleluya. Oye bien esto. Entonces Jesús fue un ministerio incansable. Entonces, ¿cuál es el modelo a seguir como pastor? Es Él. Entonces el pastor no tiene descanso. El pastor tiene que trabajar cuerpo a cuerpo. Esto es una guerra cuerpo a cuerpo. Aleluya. Los problemas en los hogares se manifiestan en la iglesia. Sí. A la iglesia se va a dos cosas. El Señor le dijo a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. A la iglesia se va a celebrarle fiesta al Señor y a recibir de Él. Los problemas no están en la iglesia, los problemas están en los hogares. Entonces, si tú descuidas los hogares, todo lo que se manifiesta en el hogar se va a manifestar en la iglesia. Si los hogares están en crisis, iglesia en crisis. Si los hogares están enfermos, iglesia enferma. Si los hogares tienen problemas, gloria a Dios, de salud, iglesia que tiene problemas de salud. Si los hogares están bendecidos, iglesia bendecida. Todo lo que se manifiesta en la familia se manifiesta en la iglesia. ¿Y cuál es el factor? Que los pastores tienen los 7 días a la semana y no tienen un día para visitar las ovejas, no tienen un día para derramar aceite y aparecerse allá con los diáconos. En el nombre de Jesús, diablo, sal de este hogar. Y por eso es que hay crisis en los hogares. Cuando un pastor llega de parte de Dios a una iglesia, hay una crisis, la crisis tiene que irse. Porque llegó un ungido de Dios. Y a mí eso me ha dado resultado. No sea lo demás. Yo trabajo cuerpo a cuerpo. Yo no trabajo de que ve tú, ve allá, un domingo yo puedo decir: fulano, vaya allá. Pero cuando yo le digo a los diáconos, vámonos toditos, nos entramos a los hogares, casa. Y tú sabes los demonios que yo he visto manifestarse en hogares. Demonios de alta jerarquía. Entonces esos demonios son los que van en la iglesia. Pero si los hogares no son libres, estos demonios llegan cargados, la gente se desactivan y no hay gloria en la iglesia. No hay manifestación, no hay presencia. Por eso tú te encuentras con David, que era el menor. Ahora, los primeros que hacían para probar a ese pastor, que le daban 5 ovejas enfermas. Por eso David escribe el Salmo 23, versículo 5: unge mi cabeza con aceite para que mi copa rebose. Cuando él dice unge mi cabeza con aceite, era porque las ovejas, cuando se la entregaban enfermas, tenían unos gusanos que se le entraban. Entonces esas ovejas provocaban un trastorno mental. Amén. Y ellas se chocaban contra la pared por el dolor y morían. David está revelando que habían problemas en su vida mentales que lo perseguían. Entonces, cuando él dice unge mi cabeza con aceite, era porque su cabeza era entrada. Ellos le entraban en una ponchera o un recipiente de aceite de oliva y la sumergían ahí. Y cuando la sacaban las ovejas llenas de aceite, le entraban unos hisopos y le sacaban los gusanos. Por eso que David dice: unge mi cabeza con aceite hasta que mi copa rebose. Da pena que no voy a poder aquí explicar el Salmo 23. Pero sí quiero explicar algo antes de irnos. No sé si el tiempo me da. Deme 2 minutos, varón, 1 minuto. Ok. Entonces, ¿qué sucede? David sana las ovejas. Las primeras ovejas que a David le dan como pastor, él las sana. Luego, el segundo paso que ellos enfrentaban era enfrentar los osos. Ningún pastor asalariado enfrentaba un oso. No. Huía. Entonces, como David no era un pastor asalariado, era un pastor puesto por Dios, porque hay pastores puestos por Dios. Amén. Muchos. Amén. Hay muchos Claro pastores que dan su vida por las ovejas, que la cuidan, la protegen. Amén. Ese era David, era uno. Y David decía: si el oso venía, yo iba y enfrentaba al oso, porque el pastor está diseñado para enfrentar el peligro por amor a las ovejas. Entonces, cuando vencía el oso, le daban 100 ovejas. Gloria a Jesús. Ya no era 5, ya tenía 100 ovejas. Capacidad. Luego venía el león. Oye bien, uno de los enemigos más peligrosos en Oriente Medio eran los leones, porque los leones no cazan. Cuando un león sale a cazar es porque la leona no pudieron. Entonces los leones entran de refuerzo. La Biblia nada más dice que David enfrentaba a los leones. La Biblia especifica porque el león es más fuerte. Pero justamente ya David hubiese tenido enfrentamiento con leona. Gloria. David hubiese expulsado leona por amor a esas ovejas. Entonces cuando el león decía: bueno, pero déjame ir yo. Por eso que David dice: cuando el león tomaba las ovejas, yo se las quitaba. Oye el nivel que tenía. Pero si el león insistía, entonces yo me le ponía de frente, lo agarraba por la quijada como si el león fuera un pollo. Oye, qué nivel tenía este hombre. Y lo mataba. Entonces cuando mataba el león, cuando mataba el oso, se ponía el atuendo del oso. Y luego cuando mataba el león, se ponía la cabeza del león. Era evidencia, y ahí le daban 500 ovejas más.
Estamos hablando que ya no son 100, no son 5, son 605 ovejas. Ahora, el próximo paso más fuerte de un pastor, te estoy hablando de un pastor en Oriente Medio, era enfrentar al líder de los cuervos. Lo que le llevaron alimento a Elías no eran cuervos de aves, No. eran pandillas que se iban de los países y formaban bandas peligrosas, altamente peligrosas, porque eran delincuentes. Y cuando ellos llegaban a un sitio, a una aldea, a una ciudad, y veían ovejas, se llevaban las ovejas. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Emprendía la huida cuando era asalariado. Pero el pastor que era genuino enfrentaba al líder. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tú quieres enfrentar, venía el líder de la banda. Entonces, cuando tú matabas al líder de la banda, entonces ya ahí te daban 10,000 ovejas y te ponían a tu lado 30 pastores o ayudantes del pastor que caminen contigo. Por eso que tú ves que David, cuando se enfrenta a Goliat, ya él lo estaba esperando. Gloria a Jesús. Porque Goliat era aquel que estaba desafiando a las ovejas de Israel. Y David estaba determinado para derribar a Goliat. Y Goliat dice que me añadan los dioses si hoy yo no corto la cabeza. Y dice, no hay nadie que pueda pelear contra mí. Pero no había nadie que enfrentara a Goliat porque Israel estaba como oveja sin pastor. El pastor que estaba ahí frente a ese pueblo estaba apartado. Ya el Espíritu de Dios no estaba en él. Entonces el corazón de los guerreros se volvió agua hasta que llegó David. Amén. Cuando David mata a Goliat, porque ya el tiempo se fue, David no le entrega la cabeza a Saúl. ¿Por qué David no le entrega la cabeza a Saúl ni le entrega la espada? La espada se va hacia donde estaba el arca y la tenía el sacerdote. ¿Por qué no la entrega? Porque habían códigos judíos que se entendían que si David mataba al jefe de la banda, entonces él tomaba el reino. Por eso que tú ves que quienes cometen el error son las danzarinas. La danzarina dicen, David, Saúl y David a sus 10,000. Entonces hay